Bueno, la idea es conversar un poco sobre tierra, territorio y propiedad comunitaria. En primer lugar, tenemos que contextualizar estos términos. La lucha del hombre por que se reconozcan no solo sus derechos individuales, sino sus derechos colectivos, tiene mucho que ver con la lucha por la libertad y por la justicia social. Quizás el momento de mayor inflexión en la historia de la humanidad han sido las guerras mundiales. Digo, ¿por qué el momento de mayor inflexión en esta lucha por la libertad, por la justicia? Porque justamente a partir de esos hechos bélicos se generaron en el mundo atrocidades, violaciones de la dignidad humana, no solo con muerte, no solo con violencia, sino con el avasallamiento del ser humano como tal. Ese avasallamiento implicó la negación del derecho a la diferencia, implicó los tormentos más aberrantes jamás conocidos contra el hombre, de manera sistemática, regular, como un proyecto político, como un proyecto estatal. La reacción de la humanidad, más allá de cualquier concepción ideológica, generó lo que nosotros conocemos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta Declaración Universal es un llamado de la humanidad de mínima organización en sus derechos colectivos, en sus derechos individuales, y quizás en un orden inverso. Primero se dieron en el reconocimiento de los derechos individuales y después en el reconocimiento de los derechos colectivos. Pero este reconocimiento generó o fue generando a través del tiempo una serie de instrumentos conocidos como pactos, convenios, tratados de derechos humanos. Y hay como dos órdenes, uno a nivel regional que tiene que ver con América y otro a nivel universal que tiene que ver con, como dice su nombre, con el mundo, con el universo, con todos los países que conformamos este planeta Tierra. Esta formulación, estas normas, estos principios, no llegan todavía a ser las normas que regulan nuestros actos, nuestras conductas, nuestras acciones en la relación entre nosotros y en especial con el Estado. Entonces ahí, y tiene relación justamente con el curso, se genera un problema que tiene que ver con el acceso, cómo se acceden a esos derechos. Esos derechos tienen que ver con justicia, no con poder judicial, tienen que ver con justicia, con la necesidad de que cada uno de nosotros, como individuos o como colectivos, tengamos acceso a esos derechos. Esos derechos que están en pactos, que están en convenciones, que están en tratados, se fueron incorporando de manera individual a nuestra legislación. Lo primero, lo más fácil, lo más rápido, lo que menos generaba dificultad tenía que ver con derechos individuales. Aún así, siguen existiendo conflictos en su instrumentación e implementación. Tardó casi 20 años el sistema de Naciones Unidas y el sistema internacional en incorporar los derechos colectivos, lo que se conoce como derechos económicos, sociales, políticos, culturales. Y en el caso de los pueblos indígenas, demoró casi 40 años el sistema internacional en incorporarlos. Esto en nuestro país tuvo como un quiebre, a partir de un hecho que todos nosotros conocemos, que lo conocimos en mayor o menor profundidad, que se conoció como el Pacto Menem-Alfonsín. Eso generó la necesidad de la reforma constitucional. Esa reforma constitucional incorporó los tratados internacionales y las convenciones internacionales de derechos humanos en nuestra Constitución, en lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, en la cúspide de nuestro derecho, en la norma fundamental, en la norma que regula las relaciones entre los individuos, los colectivos y el poder, y también cómo se concibe el poder.
de qué manera se mira el poder. Esta norma hipotética, esta norma fundamental, este pacto colectivo, este pacto ciudadano, incorpora los tratados de derechos humanos a nuestra Constitución, en la cúspide de nuestros derechos. Pero coexiste en nuestro sistema, coexiste hasta el día de la fecha, o coexisten normas que infringen estos tratados internacionales de derechos humanos. A veces los desconocen, a veces los niegan, a veces son absolutamente opuestos. Y tenemos otro elemento que tiene que ver con esto, que es los operadores del sistema. Los operadores pueden ser estatales, pueden ser del sistema legislativo o del sistema ejecutivo. Los operadores del sistema muchas veces resisten, son los primeros en resistir en que esto tenga eficacia, tenga ejercicio, y ahí se genera lo que se denomina el acceso al sistema de justicia, lo que se denomina la necesidad de instrumentar mecanismos para que esos derechos no sean negados y que no sea el sistema de justicia quien los desconozca o no permita el acceso de distintos colectivos a este sistema o este reconocimiento de derechos colectivos e individuales. Estamos hablando de que el Estado debe garantizar el acceso, el goce, el ejercicio y en caso de violación la restauración, reparación y obligación de no repetición. No es poca cosa. En general las agencias estatales le esquivan a esto. Es muy particular en esto los derechos territoriales. Los derechos territoriales, uno lo que en general ve que tiene que ver con la necesidad de determinados sujetos, con reivindicaciones de distintos colectivos. Uno lo ve en el norte del país, lo ve en el sur. Si uno va a otros países, si va a Chile, si va a Brasil, si va a Paraguay, si va a Bolivia, uno encuentra reivindicaciones de sectores campesinos e indígenas. Y no solo tiene que ver con el ejercicio del derecho, no solo con el acceso al sistema de justicia, sino con la necesidad de existir o coexistir de una manera distinta. Ese colectivo que tiene derechos políticos tiene otro modo de relacionarse con su entorno, con su territorio y con el Estado. Tiene absolutamente otro modo. Entonces es un derecho, el derecho territorial básicamente es un derecho que hace a la existencia, a la existencialidad de distintos colectivos. Y cuando uno cuando habla uno de derechos territoriales, habla básicamente del derecho o el acceso a la tierra, pero no solo a la propiedad. Y hay que distinguir, la propiedad en general es una relación jurídica, económica, social, con una determinada porción del territorio, que puede ser individual, en el caso de los pueblos indígenas puede ser colectivo, y una mirada particular que yo tengo a través de mi experiencia es que también los sectores campesinos tienen una relación colectiva con el territorio, nada más que el sistema de organización jurídica, de organización política y de organización social obliga a que estos colectivos utilicen las formas tradicionales de organización, que es la propiedad privada. Entonces, nosotros ahí, en ese contexto, con ese marco jurídico, político, lo que tenemos es, en general, visualizamos estos derechos ante su inexistencia. Como cuando uno percibe la injusticia, uno no la puede definir, pero palpa, se da cuenta que hay una injusticia que ha quebrado su habitualidad en lo cotidiano de cada uno de nosotros, o de un colectivo o de un individuo. Se da de manera expresa en la fragilidad que tienen los distintos colectivos para ejercer esos derechos. Digo, puede ser a través de los desalojos, puede ser a través del no permitir el acceso
a la tierra, al territorio, a la propiedad comunitaria, a pesar de que existen una serie de leyes o convenciones o tratados internacionales, en los papeles, en los hechos, en lo cotidiano, en lo habitual, hay una negación de esos derechos y hay consecuencias. En general hay sujetos que conocen el sistema, que tienen posibilidad de acceder al sistema a través de los operadores jurídicos o de asistencia letrada propia o asistencia contable propia, y el sistema es muy permeable a ellos y de manera muy rápida logran hacerse de los papeles y ejercer esos derechos. Nosotros tenemos entonces los derechos colectivos, los derechos humanos, dentro de los derechos humanos, los derechos colectivos. Dentro de los derechos humanos tenemos lo que se denominan derechos individuales colectivos, y estos derechos colectivos en relación a un sujeto jurídico y político, como son los pueblos indígenas o naciones indígenas, que se caracterizan por su vinculación estrecha, su vinculación espiritual con la tierra y el territorio, por venir de un pasado común anterior al Estado. Incluso nuestra propia Constitución Nacional habla de preexistencia. Trata de encapsularlo de alguna manera como pueblos indígenas argentinos, pero reconoce que preexisten al Estado. Si preexisten al Estado argentino, preexisten a los estados provinciales, a muchísimos estados provinciales. Y también son sujetos de lo que se denomina la variable colonizadora. En general, no solo los indígenas, sino todo nuestro sistema, toda nuestra ciudadanía, toda nuestra construcción jurídico-política tiene que ver con la imposición de normas jurídicas, de normas políticas, que venían de quienes nos colonizaron, de quienes nos conquistaron. Hasta el día de hoy, si bien no permanecen las normas, permanecen las lógicas de esas normas. Incluso en la organización de nuestras propias ciudades, en el modo en que se ve el territorio, en el modo en que se ve cómo se organiza una ciudad, cómo se organiza la ruralidad, cómo se fragmenta el territorio. Una cosa es la tierra, otra cosa es el bosque, otra cosa es el agua para esta mirada, y en la mirada indígena y en la mirada campesina esto es un todo. No se lo puede percibir fragmentado, porque quien está en la ruralidad o en el bosque o vive en zonas lejanas de la urbe tiene otra percepción de su entorno y otra percepción, por lo tanto, si queremos hablar en el lenguaje capitalista, de los recursos. Esta concepción, nuestra mirada de lo que se denominan los pueblos indígenas, tiene que ver también cómo el sistema resistió de distintas maneras a reconocer a este sujeto jurídico, político, que son los pueblos indígenas, y resiste a reconocer incluso la función social de la tierra. Hay un hecho reciente, que es que la reforma del Código Civil o la unificación de los códigos civiles y comerciales, en su proyecto original contemplaba la función social de la propiedad y fue sacada. Quedó fragmentado, reconociéndose solamente en algunos casos, como el derecho a la vivienda o en el caso del derecho a la salud, una fragmentación del derecho. En la cuestión indígena no. En la cuestión indígena el territorio cubre la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. Entonces ahí ya tenemos un concepto distinto de propiedad. Y siempre que se habla de pueblos indígenas, cuando se habla de tierra, se debe hablar de propiedad, se debe hablar de territorios, porque hace a la existencia no solo actual, sino transgeneracional, de futuras generaciones, de ese pueblo indígena. Esta concepción del territorio o de la propiedad indígena, decía con anterioridad, que no es ajena
a el colectivo de campesinos. El colectivo de campesinos tiene problemas de acceso al agua, acceso al bosque, y también muchas veces funciona como de prestado en lo que se denomina la renta de la tierra o el territorio. Las autoridades muchas veces invisibilizan a los colectivos campesinos y a los colectivos indígenas. El sujeto económico nunca es visto por el Estado, es invisibilizado por el Estado. El sujeto económico indígena, el sujeto económico campesino, es como que no tiene derecho a la renta de un determinado territorio. Te puede pasar el gasoducto, puede pasar el acueducto, puede pasar incluso, hay veces, ni de los beneficios de esos bienes colectivos, que debería serlo. O se puede explotar un territorio, se quedan ellos con lo que se denomina la huella ambiental, la huella ecológica, pero no tiene acceso a ese territorio en términos de desarrollo y el fruto de ese desarrollo, ¿no? Y a lo que sí tiene acceso son a los desalojos forzosos, a las detenciones, a los procesamientos, prisiones preventivas, condenas penales, migraciones forzosas. Digo, no es casual que nuestro sistema jurídico actúe convalidando las expulsiones de campesinos e indígenas y no visualice la cuestión de desalojos forzosos o de detenciones como un problema colectivo, sino como un problema individual. Entonces, Juan Pérez, Julio García, son sujetos individuales quienes infringen la ley y no se ve el contexto de el problema que tiene que ver con el no acceso al territorio, con el no acceso al agua, con el no acceso al bosque o con directamente el robo o el desconocimiento de derechos que hacen a estos sujetos. Entonces es muy importante en esto tener en claro que de alguna manera ante la existencia de un conflicto esto se debe visualizar. Esto se debe visualizar con los antecedentes que tiene el caso, con las reivindicaciones. No debe escaparse en ningún momento ni a la defensa ni a quienes representen a los intereses de campesinos e indígenas esta perspectiva, salir del hecho individual y colocarse en el hecho colectivo. Por supuesto, esto tiene una serie de impactos tanto en los sujetos, en la vida de las personas, pero también, como decía, en el territorio, porque el territorio se empieza a despoblar, entre comillas, y se comienza a poblar por actores económicos, actores sociales o actores políticos que saben que la tierra tiene una determinada renta y de una manera determinada mayor renta, y es lo que buscan. Un ejemplo claro es los conflictos que existen o que se dan a partir de lo que se denomina el corrimiento de la frontera agrícola con los impactos que tiene la empresa agrícola como la sojera, que devasta no solo bosques, devasta no solo tierra, devasta también poblaciones completas, y a veces de manera directa, con la explotación del fondo o del territorio, y a veces de manera más solapada, como es la utilización de distintos tipos de venenos para trabajar el suelo. Terminan siendo venenos con impactos muy fuertes para la salud de determinados colectivos que viven en ese territorio. Hay distintas herramientas. Yo sé que en la defensa de estos territorios y de estas poblaciones, sean campesinas e indígenas, hace varios años, a partir de hechos que se daban tanto en la provincia de Salta como en la provincia de Neuquén, en materia de pueblos indígenas se generó una ley de emergencia de la posesión y la propiedad indígena. Y dije bien que es de la posesión y la propiedad indígena. Esta ley es la 2660
y lo que impide es que se avance en procesos de desalojo. Lo importante es que la gente, las poblaciones indígenas vivan en el territorio. O sea, ese es el requisito esencial, más allá que tengan o no tengan los papeles. Digo, uno recorriendo el norte argentino, que es lo que uno conoce, ve que muchas veces la gente tiene muchos antecedentes, pero no lo ha hecho valer ante ninguna autoridad o ante ningún procedimiento, y tiene los papeles guardados, pero al momento de que se produce algún tipo de conflicto jurídico, no los hace valer. Hay veces que ni le cuenta a quienes lo asesoran o a quienes técnicamente le pueden dar una mano que la existencia de esos antecedentes. Y hay veces que el operador o el asistente, sea un defensor oficial, sea un abogado particular, tampoco desconoce la existencia de este tipo de leyes y por lo tanto no la invoca y no la hace valer. No es que la ley no sirva. Sé que uno se encuentra con la gente que dice, no, la ley no sirve, no se la hizo valer. Y hay veces que incluso los propios operadores judiciales la conocen y no la evalúan dentro de sus resoluciones, sentencias definitivas, interlocutorias, y ordenan desalojo, e incluso avalando por ahí acuerdos entre partes, y uno se encuentra con miembros de comunidades indígenas o campesinos que no saben leer, lo único que saben o poner el dedo o firmar, dibujar su firma, y entienden que ahí hay un acuerdo y homologan ese tipo de acuerdo. Digo, las leyes que impiden los desalojos son leyes vigentes, son normas de orden público, y lo único que requieren es que la gente se trate de un pueblo indígena en este caso, y que ese pueblo indígena esté en posesión de ese territorio. Los modos de posesión del territorio no son los modos habituales que tenemos nosotros, como pueden ser el alambrado, la casa, el corral. Son otros modos, y ahí en general los jueces, los fiscales deben requerir sin prejuicios la asistencia de antropólogos, de peritos, de gente que conozca la dinámica de ese pueblo, no cualquier antropólogo, no cualquier perito, sino gente que realmente conozca la dinámica de posesión de un territorio y de un pueblo determinado, que varía, por mi experiencia no es lo mismo la posesión de un territorio que tiene un pueblo cazador y recolector, como pueden ser los tobas o los wichí, con lo que son los pueblos selváticos de la zona andina o de la zona de la masa boscosa del Mato Grosso, digamos, de la zona de Misiones, de la selva misionera. Las dinámicas son absolutamente distintas de posesión de un determinado territorio. La ley que fue prorrogada durante varios años, creo, sin temor a equivocarme, desde el año 2006 hasta el 2017, hasta noviembre del 2017, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es impedir los desalojos, pero mientras tanto el Estado debe regularizar la situación de las tierras y territorios indígenas, cumpliendo lo que dice el convenio 169 de la OIT, que es una obligación del Estado cumplir con estos derechos territoriales, con estos derechos que hacen a la seguridad jurídica de los pueblos indígenas. Y esto es un deber, es una obligación del Estado, sea el Estado nacional y el Estado provincial, el sujeto jurídico del derecho internacional, o sea, quien debe dar cuenta de que no se cumplimenten estos derechos ante una denuncia, es el Estado nacional, ¿no? El Estado nacional le pedirá al Estado provincial que participe en la solución al conflicto, pero el sujeto obligado es el Estado nacional. En el sector campesino también hay una ley, que es la 27118, que es una ley
que impide la ejecución de toda sentencia, actuación o hecho procesal por el plazo de 3 años. Tiene vigencia hasta enero del 2018 y es una ley también de orden público. Uno de los requisitos es que sea productor y esté registrado en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, ¿no? Tiene que tratarse de un agricultor familiar. Esto también es importante porque se dan distintos tipos de desalojo más habituales, con una característica que suelen ser individuales, no colectivos, con un impacto más focalizado, pero también con el ejercicio de el desconocimiento de una ley. La ley es de orden público, y si es una ley de orden público, ninguno de nosotros puede alegar el desconocimiento, y menos los operadores judiciales o también los operadores de las otras agencias estatales, que pueden ser los organismos de tierra, los organismos de colonización, que muchas veces en ejercicio de sus atribuciones como agencia estatal llevan adelante desalojos administrativos que están prohibidos por esta ley. En general la ley está vigente, pero reitero, mi recomendación siempre a los nobles abogados o a los defensores o a distintos operadores del sistema es tener el texto de la ley a mano, y si no la tiene el juzgado, acercársela, y a los dirigentes o a las familias campesinas también. Hoy es muy fácil imprimirla y acercársela, porque una de las cuestiones que existe es, por la cantidad de legislación en la materia, es el desconocimiento de las leyes, y por lo menos que no aleguen el desconocimiento o tengan que estudiar y fundar el desconocimiento de una ley que impide los desalojos tanto de indígenas como de campesinas. Para nosotros es importante, y acá hay que diferenciar lo que es la propiedad de lo que es el territorio o lo que es el derecho al territorio. La propiedad implica siempre una relación de dominio, de uso, de goce, de disfrute, uno es dueño de algo, uno registra algo como suyo, y la propiedad indígena tiene una característica que se denomina, nuestra Constitución habla de preexistente. En realidad la propiedad indígena es ancestral, fundante, y hace a la esencia de los pueblos indígenas. Es un derecho originario. Vieron que se habla de pueblos originarios o de pueblos ancestrales. Bueno, los indígenas tienen un derecho originario, un derecho fundante, que es el derecho al territorio. El Estado por eso nunca da, dona, adjudica, son términos perimidos, son términos que deberían dejarse de usar. Yo lo sigo viendo por ahí en escrituras públicas del Estado, de los estados provinciales. La Escribanía General de la Nación lo dejó de utilizar hace muchos años, y se reconoce el derecho al territorio. ¿Por qué? Porque es un derecho que preexiste al Estado. Lo que el Estado en todo caso debe hacer es cumplir con una obligación constitucional, que es demarcar, mensurar y titularizar ese territorio, pero no dona. Es un derecho perpetuo. La característica de este derecho, que es un derecho colectivo, responde a una organización ancestral que tiene en el territorio cierta fragmentación dada por los escenarios de conquista. Básicamente los escenarios de conquista han sido divisorios, fragmentarios, pero el Estado no debe, en este sentido, agudizar esta situación, sino que debe ir en búsqueda de unificar, darle continuidad al territorio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque directamente lo saca la propiedad comunitaria, saca el territorio, nuestro sistema jurídico saca al territorio
del tracto sucesivo del comercio. No es un bien que se pueda vender, no es un bien que se pueda transferir a tercero, e incluso ese tercero, en ese concepto de tercero, queda involucrado al Estado. Nosotros nos ha pasado que muchas veces para la construcción de escuelas, para la construcción de centros de salud, por una organización propia que tiene el Estado, se desafecta, sin un acto administrativo simple, ese derecho de propiedad. Está dado el título de propiedad, se desafecta como si el Estado, el particular, el Estado, actuando en ese caso como tal, pudiera desafectar parte de un territorio de una propiedad indígena. Y además el territorio indígena es inembargable. Digo, uno de los problemas que suelen tener los pueblos indígenas es el de a llevar adelante lo que son sus propios proyectos de desarrollo. Esto implica muchas veces con la necesidad de contar con algún tipo de ayuda económica o de determinado presupuesto para desarrollar un determinado proyecto. Nunca puede ser sujeto a embargo el territorio. De hecho, todos los procesos que ha habido en América Latina referidos a reformas agrarias han tenido como resultado final la transferencia o la regularización de determinados territorios a favor de quienes tienen capacidad económica. Digo, ante la necesidad del desarrollo de un proyecto, los campesinos han ido en búsqueda de financiamiento y ese financiamiento, al fin del proceso, implicó la pérdida del territorio. Esto es lo que trata de impedir nuestra Constitución Nacional, y nuestra Constitución Provincial le agrega un plus. En la provincia del Chaco se le agrega un plus que es imprescriptible. O sea, si usted tiene a alguien habitando un territorio indígena, un tercero, ese alguien no puede, alegando el paso del tiempo, adquirir algún tipo de derecho sobre el mismo, cosa que no sucede con la propiedad campesina, que sigue circunscripta al ámbito del derecho privado. Otra cuestión que es importante es que la relación del territorio de los pueblos indígenas es una relación de derecho público, no es una relación de derecho privado. ¿Y por qué digo esto? Es porque tanto el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, o ahora la nueva Convención de Derechos Indígenas de la OEA, lo que buscan, lo que reconocen es el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y a la autodeterminación, la determinación de sus propias prioridades, de sus propias prioridades de desarrollo económico, social, cultural, y esto sí es resistido por el Estado de manera expresa, digo, bajo el concepto o el latiguillo de que no puede haber un Estado dentro de otro Estado, cosa que no es cierta. Digo, primero, no es cierta en cuanto a que se trataría de un Estado dentro de un Estado, y en segundo lugar, dentro de un Estado como es el Estado argentino existen los Estados provinciales, los Estados municipales, digo, existen organizaciones políticas menores. Los indígenas tienen derecho a generar y que se reconozca sus propias normas, sus propias autoridades, sus propios modos de solución de conflictos, sus propios modos de desarrollo, sus propios modos de relación con los recursos, que es un tema no menor. Y de manera simbólica y como un plus, y por ahí quizás confundiendo el eje de la discusión, se han creado en territorios indígenas municipios. Esto en general lo que termina siendo un polo económico de poder o de generación de normas ajeno a los pueblos indígenas, se vuelve a reinventar el sistema y se van generando conflictos con el territorio, que debería ser en todo caso la unidad económica, social y política que el Estado debería respetar y que los pueblos indígenas deberían hacer respetar. Bueno, los derechos no son estáticos, no están cristalizados, implican siempre una progresividad,
y no se nos piden a nosotros actos de heroísmos, sino que debe haber una estrategia para con nosotros mismos, sean estos sujetos campesinos, sean sujetos indígenas, y debe haber una estrategia para con el Estado. Hay distintas agencias estatales. Nosotros tenemos el poder que se encuentra dividido en poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, y eso se repite a nivel local. Entonces uno tiene a nivel local el intendente, el consejo deliberante, el juez de paz y el poder ejecutivo nacional, que también tiene un sistema de división en tres poderes, y ahí funcionan distintas agencias dentro de cada uno de los poderes. En el poder legislativo tenemos comisiones que específicamente se ocupan de algunos temas, como puede ser los temas ambientales, los temas de derechos humanos, los temas de pueblos indígenas. Depende de la provincia, la organización provincial. Uno puede tener distintos tipos de organizaciones, de comisiones dentro del poder legislativo. Dentro del poder ejecutivo hay distintas agencias. Están las agencias clásicas, como puede ser la policía, como puede ser los institutos de tierra, los institutos de colonización, de bosque, de medio ambiente, a los cuales uno debe acudir. En el Poder Judicial también existen distintos tipos de funcionarios, algunos más accesibles, otros menos accesibles que otros, pero hay uno que es fundamental para nosotros, que son los defensores, que tienen relación tanto con indígenas como con campesinos, y en donde se puede asistir no solo en los casos de violaciones o de la necesidad de asistencia en causas penales, sino también en causas civiles. Eso es recomendable en general cuando uno ingresa a un proceso, o lo hacen ingresar a un proceso, contar con este funcionario, y no solo formalmente. Lo que nosotros vemos muchas veces es que la gente tiene acceso a estos funcionarios de manera formal, no le conoce la cara, no habló, no sabe en qué lo va a defender, y hay que exigir que ese funcionario al menos tenga una conversación con uno y que lo asista realmente a uno en lo que es el ejercicio de sus derechos. En apretada síntesis, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos todo un sistema jurídico que está plasmado en normas que debemos darle andamiaje. Esas herramientas dependen, o el uso de esas herramientas dependen básicamente de nosotros. Algunos colectivos los han desarrollado más o menos que otros, pero creo que el sistema democrático y el ejercicio de los derechos y las garantías permite plasmar en la vida de las personas y en los actos de los funcionarios la vitalidad que tienen implícita estos derechos, sean individuales o colectivos, sean referentes a indígenas o a campesinos.